Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a hablar de historia y vamos a referirnos a una de las civilizaciones más prolongadas y poderosas, que tuvo además un enorme poderío militar y una riquísima cultura. Estamos hablando de el Imperio Otomano. ¿Cuándo comenzó el Imperio Otomano? ¿Qué periodo abarcó? ¿Qué significó para los otomanos la toma de Constantinopla? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué significaba la figura del sultán? ¿Por qué los otomanos se desarrollaron en disciplinas tan diversas como la arquitectura, la escultura o la caligrafía? ¿Qué fue el arte miniatura? ¿Cuáles fueron las interacciones, los intercambios entre la cultura otomana y la cultura cristiana u occidental? Algunas de las muchas preguntas que nos planteamos y buscaremos sus respuestas, claro, con nuestros invitados e invitadas. Vamos a recibir a la primera de ellas. Hoy nos visita Eleonora Cavazzini. Eleonora es profesora en enseñanza media y superior en historia. Realiza su doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eleonora, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a ustedes. Bueno, contanos qué fue el Imperio Otomano y por qué se destacó en la historia. Bueno, el Imperio Otomano, como vos bien dijiste en la presentación, fue un imperio muy poderoso. El origen de los otomanos, o sea, su nombre, digamos, proviene de... Ellos son los hombres de Osman, la tribu de Osman, una de las tantas tribus túrquidas que provienen de las planicies de Asia Central, lo que actualmente son los territorios de alguna de las ex repúblicas socialistas soviéticas, como Turquestán, Turkmenistán, Azerbaiyán. Y desde ahí, como eran pueblos guerreros, seminómades o nómades directamente, iban como trasladándose por la zona. En algún momento... ¿En qué momento histórico estamos hablando de esto que describís? Perfecto, estamos hablando entre, el siglo IX, siglos X, XI, muchas de estas tribus en ese momento se convierten al Islam y una de ellas, la de los selyúcidas, forma un imperio bastante poderoso también en las tierras de lo que después va a ser el Imperio Otomano. La tribu propiamente dicha de los otomanos avanza, digámoslo así, hacia el oeste, en el momento en el que, a su vez, Gengis Khan, en Mongolia, logra armar como su propio imperio. En una especie de efecto dominó, va como empujando a estas tribus cada vez más hacia el occidente. Una fuerza desplaza a la otra. Exactamente, una fuerza desplaza a la otra. El padre de Osman I es el que traslada su tribu hacia lo que es la zona de Anatolia, donde se instalan alrededor primero es un pueblo, luego se transforma en una ciudad y en un reino que es Sogut, y a partir de ese momento comienza como a consolidar cada vez más su poder. No solo como frente a otras tribus túrquidas como los selyúcidas, sino también hacia el occidente, es decir, hacia el Imperio Bizantino, que era como su vecino, digamos, del otro lado. Y de ellos vas a tener que hablarnos también dentro de unos minutos. ¿Y qué territorio llegó a ocupar el Imperio Otomano? Bueno, es fabuloso, pero en su momento de máximo esplendor, digamos que es entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVII, que son como, bueno, incluso principios del siglo XVII, ya mediados se empieza como a notar la paulatina, digamos, no diría decadencia, pero sí declive del poderío del imperio. Sí, entre finales del XV y sobre todo el siglo XVI, que es el siglo como de máximo esplendor del imperio, el territorio ocupa cerca de lo que actualmente son 30 países, es decir, era un territorio enorme, pensemos, desde el norte de África, Argelia, Túnez, toda la costa norte, digamos, de África bordeando el Mediterráneo, Egipto, todas las costas del Mar Rojo, gran parte de la península arábiga, el Golfo Pérsico, hasta las costas del Mar Caspio, casi todas las costas del Mar Negro, es decir, su vecino, digámoslo así, del norte es Rusia, y a las puertas del Danubio en Europa. Es decir, el territorio era un territorio enorme, millones y millones de habitantes, con una característica muy interesante, porque además el Imperio Otomano fue un imperio pluriétnico, pluricultural y plurireligioso. Bien. Es decir... Esto no se conoce habitualmente, ¿no? No se conoce habitualmente. De hecho, es una característica muy interesante que en un momento es en un punto como justamente su principal característica y hasta podríamos decir su fortaleza, ¿no? Y parte de esto que vos decías, por qué la cultura era tan rica, la arquitectura, la caligrafía, el arte. Bueno, en parte tiene que ver como con esta mezcla, con esta mixtura de elementos de diferentes culturas, pero eso también en algún momento se va a transformar como en un síntoma de profunda debilidad, digamos, ¿no? Esto de no haber podido como instalar
un protonacionalismo, un sentimiento de pertenencia nacional, digámoslo así. Vos decías que este imperio recibe su nombre, el Imperio Otomano, por Osman, que son los hijos de Osman. Exactamente. Tenemos que presentar a este señor, Totalmente. si te parece. ¿Quién fue Osman? Es nuestro informe y seguimos conversando. Leonora, ¿quién fue Osman? ¿Quién fue Osman? Osman es el fundador del Imperio Otomano. Nació en 1258 en Asia Central. Era hijo de Ertuğrul, un líder tribal. Su padre llevó a su tribu hasta Anatolia, huyendo de la persecución de los mongoles, en el área noroccidental de la antigua Frigia. Fundó un pueblo conocido como Sogut. Allí se declararon vasallos de los turcos selyúcidas para protección y comenzaron a desarrollar su vida tribal. Pero cuando en 1288 Osman sucedió a su padre en la jefatura de la tribu, todo cambió. Era un líder ambicioso y condujo a su pueblo a la batalla. En 1290 se proclamó independiente de los turcos. Hasta 1300 se dedicó a atacar a sus vecinos y capturar sus fortalezas, ayudado por guerreros musulmanes, en su mayoría turcomanos, que habían sido desarraigados de sus tierras de pastoreo por los mongoles y se sentían atraídos por el botín que podían conseguir en las incursiones al territorio bizantino. Así fue como, batalla tras batalla, Osman extendió su estado hacia el noroeste. Después de la conquista del castillo de Bilecik, el sultán selyúcida de Rum le remitió un estandarte y un tambor en reconocimiento, y comenzó a ser conocido como Kara Osman Bey. Su hijo Alá al-Din Ali fue nombrado visir y juntos impusieron un impuesto contrario a la ortodoxia musulmana. Para la recaudación de este impuesto, hizo acuñar una moneda de plata llamada axe, imitando las que acuñaban los emperadores griegos de Trebisonda. Pero a pesar de que la tribu se había convertido en una potencia militar, en los primeros 5 años de reinado, sus territorios aún eran escasos. El imperio no había nacido, y entonces decidió ampliar sus dominios hacia las ciudades de Alejandreta y Esquellejer. En 1302, derrotó a los bizantinos en la batalla de Bafia con la caída del fuerte bizantino de Yeniseir. Así fue como los turcos quedaron en posición de poner sitio a las grandes ciudades bizantinas de Bitinia, Nicomedia, Prusa y Nicea. Los años pasaron y Osman, cansado, cedió el mando del ejército a su hijo Orhan. Así el conquistador aseguraba la sucesión y el comienzo de una dinastía. En 1326, bajo el mando de Orhan, cayeron las ciudades de Nicia y Prusa. Esta última, rebautizada por los turcos como Bursa, se convirtió en la nueva capital. Ese mismo año, Osman falleció. El imperio que creó viviría 600 años. Ahí te presentábamos al creador, ¿no? De este imperio. ¿Y qué diferencias hay entre otomanos y turcos? Bueno, es muy interesante la pregunta. Los otomanos nunca se denominaron a sí mismos como turcos. La denominación, digamos, la equiparación del otomano con el turco es una denominación incluso peyorativa que viene desde Occidente. Es decir, sobre todo cuando se produce, digamos, la caída de Constantinopla a manos de Mehmed II, que lo hablaremos en un ratito. Aparece toda una literatura en Occidente, en un contexto en el que además la aparición de la imprenta facilita la difusión de la palabra escrita y de los grabados, y aparece un montón de literatura, crónicas, descripciones y demás sobre los turcos, la ferocidad de los turcos, la bestialidad de los turcos, el enorme poder de los turcos. Entonces, la denominación turco para el otomano es una denominación que proviene de Occidente. De hecho, ellos mismos se reconocen a sí mismos como otomanos. Son la dinastía osmanlí. Ahora, son esta literatura de la época, cuando decía turco, estaba hablando de los otomanos. Estaba hablando de los otomanos, correcto, correcto. ¿Y quiénes eran los bizantinos, ¿no? Que van a ser los enemigos de los otomanos muy pronto? Bueno, los bizantinos son aquellos, digamos, Bizancio es el imperio romano de Oriente. No nos olvidemos que a finales del siglo IV, Teodosio I, que era el emperador romano, todavía de un imperio unificado, al momento de su muerte divide el imperio entre sus dos hijos, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Ese imperio romano de Oriente, Bizancio, conocido como Bizancio, digamos, porque, digamos, su capital, que es Constantinopla, se fundó sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, es el imperio que terminará siendo conquistado en 1453 por Mehmed II, digamos. ¿Y qué importancia tenía Constantinopla como una suerte de defensa del imperio bizantino? Bueno, Constantinopla es una ciudad alucinante, era ya una ciudad alucinante en este momento. No nos olvidemos que, digamos, a mediados del siglo V, el Imperio Romano de Occidente cae, entre comillas, se ve descentralizado su poder después de las invasiones, digamos, de las tribus germanas. Entonces,
lo que queda de pie es ese enorme imperio que es el Imperio Romano de Oriente y esa capital fabulosa que es Constantinopla, una ciudad increíble con... Tenemos la historia. Perfecto, la contamos antes de que la cuentes vos. Totalmente. La historia de Constantinopla, sin spoilear, bueno, llegamos hasta Estambul, ¿no? Llegamos hasta Estambul. Sería hoy Estambul. Es Estambul hoy. Y te la presentamos, esta es su historia. Constantinopla fue fundada por el emperador romano Constantino sobre la base de la antigua ciudad griega Bizancio. Debido a su posición estratégica entre Europa y Asia, Constantinopla controlaba tanto la ruta entre estos dos continentes como el paso del mar Mediterráneo al Mar Negro. Durante siglos fue la gran urbe europea medieval y un objetivo codiciado por muchos pueblos. Varios imperios establecieron su capital en Constantinopla. Primero fue el Imperio Romano Antiguo y más tarde el Imperio Bizantino. El mundo islámico trató en reiteradas ocasiones de conquistar Constantinopla y dominar así los vastos dominios de los bizantinos, pero siempre chocó contra sus murallas infranqueables y las fuertes defensas imperiales que aún se encontraban en el cenit de su poderío militar. A medida que su influencia iba creciendo, también su número de habitantes. La ciudad pasó de 30.000 pobladores en la época de Septimio Severo hasta 400.000 en el reinado de Justiniano. La reticencia del Imperio Romano de Oriente a participar de las cruzadas fue debilitando el poder de la ciudad. La Cuarta Cruzada logró penetrar las defensas de Constantinopla. Se creó un efímero imperio llamado Latino que duró apenas 57 años hasta que los bizantinos recuperaron la ciudad. Pero la principal amenaza llegaba de Oriente. El imperio que había creado Osmán hacia el siglo XI había decidido que Constantinopla era su principal objetivo. Poco a poco, los bizantinos perdieron territorios que iban quedando bajo el dominio otomano, aunque las murallas de Constantinopla seguían siendo un problema sin solución para sus enemigos. A mediados del siglo XIV, los ejércitos turcos conquistaron las tierras de los búlgaros, serbios y albaneses, creando prácticamente un cerco y aislando a la capital del resto del mundo. Sin embargo, la gran ciudad se mostraba inexpugnable. En 1453, el sultán Mehmed II dirigió a sus súbditos en un asedio a Constantinopla. Finalmente, tras un mes de batallas, los otomanos lograron entrar a la ciudad. Constantino XI, el último emperador bizantino, fue asesinado por soldados enemigos, y Mehmed ordenó que la imponente catedral de Santa Sofía fuese convertida en mezquita. Así, el Imperio Bizantino, de 1058 años de antigüedad, desaparecía, y una nueva fuerza se apoderaba de la capital del mundo cristiano. Este hecho marcó el fin de la Edad Media en Europa y el inicio de lo que se denomina la nueva era del Imperio Otomano. La ciudad pasó a ser uno de los epicentros del mundo islámico y capital de los otomanos, hasta que el imperio se disolvió tras la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo, Constantinopla pasó a llamarse Estambul. Ahí llegamos a la conquista de Constantinopla por los otomanos, ¿no? ¿Hacia dónde avanza el imperio después de tomar Constantinopla? Después de tomar Constantinopla, avanza, digamos, hacia otras zonas de Europa y a su vez también hacia, por ejemplo, el imperio persa safávida, es decir, los territorios de lo que actualmente es Irán e Irak, por ejemplo. Y el bisnieto de Mehmed II, que es este sultán que sitia y conquista Constantinopla, va a ser Solimán el Magnífico, Solimán I, y con él va a llegar el imperio como a su periodo de máxima expansión, digamos. ¿En qué momento es esto? ¿Cuándo aparece Solimán el Magnífico y en qué consiste este esplendor de su imperio? Bueno, Solimán el Magnífico, estamos hablando de la década de 1530-1540. Es el bisnieto de Mehmed II y el reinado de Solimán el Magnífico tiene muchas características, en parte porque no solo, se destaca ese periodo como de gran poderío militar y de avance, no hay que olvidar que este imperio tiene una característica muy singular, que otra vez lo mismo, en algún momento es una gran fortaleza y en otro momento va a ser una debilidad, que es combinar una estructura imperial muy compleja, digámoslo así, con este espíritu guerrero de los Ghazis en el marco de esta yihad, que es la Guerra Santa. Entonces, mientras el imperio pueda seguir expandiéndose y estos cuerpos, por ejemplo, militares de élite, como son los genízaros, puedan seguir adelante con sus conquistas y demás, el imperio funciona. En el momento en que la expansión se frena, el imperio va a entrar en declive. Bueno, el periodo Solimán es como el periodo más importante, de máximo esplendor del imperio, no solo por las conquistas militares, sino también porque él es un destacado legislador, por ejemplo, y se encarga de un montón de reformas que tienen que ver con esta ley, esta legislatura
secular, digamos, que acompaña o que se ve acompañada de la legislación coránica, por ejemplo, y también es un gran como artífice de todo un momento de apogeo cultural enorme, por ejemplo, la construcción de la mezquita de Süleymaniyye, por ejemplo, actualmente es Estambul, pero también el embellecimiento del Palacio Topkapi, y entonces, digamos, él se rodea de orfebres, de artistas y demás que brindan como este momento de esplendor artístico fabuloso. Definías al Imperio Otomano como un imperio multicultural, ¿no? ¿Pero qué religión profesaban? Me hablabas hace un ratito de líderes y de tribus volcándose al Islam. En este momento es el Islam la religión del Imperio Otomano. Sí. Es decir, el Imperio Otomano permite no solo la supervivencia, digámoslo así, de gente que profesa otras religiones, por ejemplo, cristianos ortodoxos o incluso judíos. No nos olvidemos que cuando los reyes católicos establecen el decreto de expulsión de los judíos en 1492, muchos de ellos se van a vivir en lo que en ese momento ya era el Imperio Otomano, digamos. Es decir, permite la vida y el desarrollo del culto de estas otras religiones, pero, digamos, el sultán es también el emir, es decir, es el representante máximo del Islam, y la rama del Islam es sunita, ellos son suníes, digámoslo así. Nombraste al sultán y te iba a preguntar, bueno, ¿cuál era el rol del sultán y cómo era la organización política y social dentro del imperio? Bueno, digamos, el Imperio Otomano giraba alrededor de la figura del sultán. Por eso es clave esta figura. Y cuando justamente... ¿El sultán es el emperador? El sultán es el emperador, es la figura de máxima autoridad, pero además, por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en Occidente, digamos en Europa Occidental, es el propietario de todas las tierras, con excepción de algunas pequeñas tierras en aldeas o tierras urbanas, e incluso las tierras que entrega en contraprestación de determinados servicios militares algunos miembros del ejército pueden volver a sus manos si él lo determina. Es decir, o sea, no hay propiedad privada. No hay propiedad privada, es decir, sí en algunas ciudades, sí en algunas zonas, digamos que parecen como zonas francas, digámoslo así, pero en realidad la tierra es propiedad del sultán. Él es la máxima figura de autoridad, es como el epicentro del imperio. Mientras la figura del sultán se mantiene fuerte, el imperio... Y en expansión, el imperio sobrevive, digamos. Cuando la figura del sultán presenta dificultades, comienza a debilitarse, etcétera, ahí va a comenzar el periodo del declive, digamos. ¿Y qué pasó con las mujeres en esta estructura? ¿Llegó alguna vez una mujer a tener un rol de poder en el Imperio Otomano? Sí, de hecho hay todo un periodo que aparece, digamos, que es el periodo que va desde la muerte de Solimán el Magnífico hasta mediados del siglo XVII, que es conocido como el sultanato de las mujeres. No porque permanentemente reinasen las mujeres, sino porque muchas de ellas, concubinas, madres legales, como en el caso de Roxelana, que es la esposa legal de Solimán, como en una maniobra absolutamente inédita en la historia de los otomanos, él se casa legalmente con esta mujer y tiene además muchos hijos con ella, que en general era una práctica para nada habitual. Muchas de ellas ofician de regentes, en el caso, por ejemplo, de situaciones de minoría de edad de sus hijos, o en el caso de hijos con determinados problemas mentales. Entonces ellas se ponen como al mando, digámoslo así, de bastantes aspectos, digámoslo así, de la organización del imperio. Sí. El sultán es el emperador. ¿Y la organización política por debajo del sultán cómo era? Es una organización burocrática y administrativa complejísima. El sultán tiene una especie de primer ministro, que es el gran visir, que es como su asesor directo, y luego todo un cuerpo de funcionarios. Esto es muy interesante porque hay una institución que es la Devshirme, que es como una especie de, se llama el tributo de los muchachos o la recogida. Entonces estas tribus avanzan sobre determinadas poblaciones cristianas y toman prisioneros a los hijos jóvenes, y luego tanto sea en el palacio o en otras dependencias del palacio, son formados, tanto sea en la carrera militar y pasan a formar parte de este cuerpo de élite que son los genízaros, o bien como funcionarios del palacio bien cercanos al emperador. Es decir, es muy interesante porque una situación que nosotros asociamos con la esclavitud, sin embargo, en un imperio como este supone un lugar social muy alto, por ejemplo. No tenés una nobleza que es hereditaria, porque en realidad la tierra o el usufructo de la tierra depende permanentemente de los servicios al Estado, de qué tan cerca estés del sultán, de cuántos servicios hayas prestado, etcétera, etcétera, digamos. ¿Y la economía? ¿Cómo funcionaba la economía en el imperio? Bueno,
es muy complejo y es muy diverso, porque en realidad vos tenés desde zonas como los Balcanes, donde la actividad económica principal es la minería, hasta la actividad de los corsarios en el Mediterráneo oriental. Enormes proporciones de la población son campesinos, es decir, es una economía básicamente agraria. Hay determinadas zonas, sobre todo, por ejemplo, las que están en manos de los griegos, de los comerciantes griegos, que justamente se dedican al comercio. No nos olvidemos que gran parte, digamos, o sea, amplias zonas del Imperio Otomano son zonas de rutas comerciales que, digamos, que permiten llegar desde Oriente hasta Occidente y viceversa, digamos. Pero la economía es una economía muy diversa también. Algo ya adelantaste, pero ¿cuándo y por qué se produce la decadencia del Imperio Otomano? Bueno, ya a partir de mediados del siglo XVII, digamos, Solimán el Magnífico sitia la ciudad de Viena y casi que lo logra, pero fracasa, y 100 años más tarde se produce el segundo sitio de Viena, que también fracasa, y es como, ahí aparece como la muestra evidente de este paulatino declive. El siglo XIX es un siglo de muchísimos cambios al interior del Imperio Otomano, entre otros motivos porque pierde territorios en este avance de los movimientos nacionalistas e independentistas después de la Revolución Francesa. No nos olvidemos que, digamos, el momento de transición entre el 18 y el 19 es el momento de la doble revolución industrial y francesa. Y el Imperio Otomano parece estar como quedándose afuera de todo, digámoslo así. Y se encuentra con Napoleón. Y se encuentra con Napoleón. Y sobre eso vamos a contarte en nuestro próximo informe, la victoria de Napoleón frente a los otomanos. Cuando el emperador francés Napoleón Bonaparte decidió extender las fronteras de su imperio, se encontró con un límite difícil de sortear: los otomanos. El 20 de mayo de 1799, Napoleón sitió el puerto de Acre en su campaña para conquistar Siria. Entonces, los otomanos decidieron reunir una fuerza de socorro y marchar en ayuda de la ciudad. Bonaparte estaba al mando de un ejército de 2.500 hombres. Su general Jean-Baptiste Kleber comandaba otros 2.000 soldados. Era un ejército relativamente numeroso, pero dividido. Se encontraban en dos posiciones distintas. Por el otro lado, Abdullah Pasha el-Assam, el gobernador de Damasco, había reunido un ejército de más de 30.000 soldados que marchaban hacia la ciudad. La diferencia numérica en favor de los otomanos era abismal. Kleber estaba realizando un reconocimiento en el monte Tabor cuando se encontró con las fuerzas otomanas, que lo superaban en relación de 15-1. Desde el amanecer hasta la tarde, el general se dedicó a repeler cada ataque de los hombres de Pasha al-Assam. A pesar de que las bajas en el ejército otomano eran considerables, la situación se volvía desesperante para los franceses. Tras 10 horas de lucha bajo el sofocante sol de Palestina, los hombres de Kleber estaban cansados y sedientos, y las reservas de pólvora y municiones eran peligrosamente bajas. Fue entonces cuando Napoleón llegó con sus 2.000 guerreros. No eran lo suficientes para igualar los números del ejército contrario, pero sí para distraerlos y confundirlos. El comandante otomano pensó que la pequeña fuerza de Napoleón era la vanguardia de un ejército más grande y entró en pánico, pensando que estaba a punto de ser atacado por la retaguardia y los flancos. Es así que dieron a la fuga, y contra todos los pronósticos, los franceses ganaron la batalla. Las víctimas otomanas se contaron de a miles. En cambio, los franceses registraron nada más que 2 bajas. Fue una humillación devastadora para el sultán Selim III y un triunfo resonante que le permitió a Napoleón continuar su asedio de Acre. Finalmente no conseguirían hacer caer al puerto, y esta derrota marcaría la frontera más lejana de las conquistas francesas en Medio Oriente. Pero a pesar del resultado final de la campaña, quedó en los anales de la historia porque un ejército de 4.500 hombres se impuso a otro de más de 30.000. Así fue el encuentro entre Napoleón y el Imperio Otomano. ¿Cuándo termina definitivamente la historia del Imperio Otomano, Eleonora? Bueno, en 1923 se produce el fin oficial de lo que es el sultanato, es decir, el fin del Imperio Otomano y la declaración de la República de Turquía. Y para entender un poquito esto hay que remontarse unos años previos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, digamos, el Imperio Otomano participa, digamos, en la Primera Guerra en el bando de lo que son los otros 2 grandes imperios, que es el alemán y el imperio austrohúngaro. Claro. Y a su vez está muy movilizado desde adentro por toda una serie de oposiciones y grupos revolucionarios, como los jóvenes turcos, que vienen desde hace mucho tiempo queriendo una reforma muy fuerte de la estructura del propio Imperio Otomano. Y esto, junto con determinadas reivindicaciones de fuerte tinte nacionalista, que encuentran como su lugar en el final de la Primera Guerra, marcan el fin, digamos, del Imperio Otomano y la declaración de la República de Turquía. Y es muy interesante porque en realidad
hay que pensar que pasamos de un imperio multiétnico, multicultural y multirreligioso a una república laica. De hecho, el traslado de la capital, por ejemplo, de Estambul a Ankara es todo un símbolo. Ankara está en el medio de Anatolia, es el corazón de Turquía, digamos. Es decir, la idea es marcar, justamente como incluso alejarse de ese pasado otomano y marcar las fuertes raíces turcas de esa república que están haciendo. Alguien quiere preguntarnos algo, me parece, Leonora, y creo que es sobre otro tema. Pablo Echarri, ¿cómo estás, Pablo? Hola, amigas, amigos de la TV pública. Un cariño muy grande para todos. Un beso muy grande para vos, Juan. Juan, todo el mundo se está preguntando en este momento, a ver si vos me podés sacar la duda. ¿Qué son los carotenoides? Los carotenoides. ¿Podrás contestarme esa pregunta? Gracias. Claro que sí, Pablo, te mando un abrazo grande y gracias por tu pregunta. Los carotenoides constituyen un grupo de pigmentos amarillos, rojos y naranjas que están distribuidos en casi todos los organismos vivos. Dan su color, por ejemplo, a las naranjas, zanahorias, maíz, duraznos, tomates y también se hallan en la yema de huevo, en la piel de pollo y los mariscos. Los seres humanos y los animales no somos capaces de sintetizarlos y los incorporamos a través de la dieta y viene muy bien. Así que incluirlos en tu dieta, Pablo, seguramente ya lo haces. Eleonora, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer, como siempre, escucharte. Aprendemos un montón y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. La paso genial. Gracias, Eleonora. A vos te invitamos a que te contactes con nosotros. Si querés, podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Ya volvemos para seguir hablando de la cultura del Imperio Otomano. Hablaremos de su arquitectura, de su caligrafía, de sus esculturas y también del arte miniatura. ¿Qué será eso? Lo vas a saber en un ratito. Espéranos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando del Imperio Otomano y llegó el momento de referirnos a su arquitectura, al arte del Imperio Otomano. Y para eso vamos a conversar ahora con Hammurabi Noufouri. Hammurabi es doctor en Historia del Arte y Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Es arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Arte Islámico y Mudéjar de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto, el Doctorado y la Cátedra UNESCO en Diversidad Cultural, Universidad Nacional de 3 de Febrero, y ha publicado más de una decena de libros y más de 50 artículos científicos sobre historia y crítica de la arquitectura y el diseño y sobre temas árabes, islámicos, interculturales e inmigratorios. Hola Hammurabi, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a mi laboratorio, Juan. Gracias Hammurabi, gracias por recibirnos. Contanos, ¿por qué es tan relevante la arquitectura otomana? La arquitectura otomana produce una revolución dentro de lo que es el manejo de las grandes estructuras y una revolución urbana, de carácter urbano, por el impacto que va a generar su multiplicación en las diversas sociedades urbanas, en las diferentes ciudades-estado, que van integrando en términos europeos se llama imperio, pero en términos otomanos o del orbe árabo-islámico hay que llamarlo sultanato, que es muy diferente al término de imperio y de emperador. Cuando esto se empiece a parecer a un imperio es cuando paradójicamente comienza el declive inevitable del poder otomano. Los otomanos son una dinastía, como pueden ser los Austria, como pueden ser los Borbones. Van a tener su propio sello y este sello lo van a generar a partir de estas instituciones urbanas compuestas por mezquitas, hospitales, hospicios, comedores comunitarios,
hospitales para enfermos mentales, universidades, colegios, fuentes, que rodean al edificio mezquita. Esto se va a dar antes de la conquista de Bizancio, de Constantinopla, y se va a generar básicamente, creo que en Bursa, el primer ejemplo de esto. Esto va a generar un skyline emblemático, característico, y por el cual una imagen corporativa, si se quiere, del sultanato, por el cual se va a llegar a identificar en todo el mundo al Islam mediante esa imagen de curva hacia abajo y palito al lado. Esto es la cúpula y el alminar. Esta imagen del Islam va a ser tan fuerte que va a desplazar incluso a la propia Meca, a la propia Kaaba, ¿sí? El centro de peregrinación anual. Hammurabi, ¿qué relación por dirías? El otro lado. Sí. Te iba a preguntar, Hammurabi. Sí, por el otro lado. Adelante. Adelante, por favor. Hay un aspecto ocultado, que este gran estallido que se produce, digamos, de arquitectura urbana, en el momento en el que se está comenzando el barroco en Europa, en este momento es cuando hay un gran estallido de esta política urbana en el siglo de Solimán el Magnífico, o Solimán el Legislador, como lo van a llamar. Porque en este sentido hay que comprender varias cosas. Hay que comprender que el mundo terminaba en el Atlántico y terminaba del otro lado, hacia Oriente, terminaba en el mar de la China. Esa era la extensión del mundo, esa era la idea terraplanista, digamos, con la que todo el mundo se manejaba. Por tanto, este sultanato estaba en el centro de intercambio entre lo que venía de Oriente e iba hacia Europa. ¿Qué venía? Las especias. ¿Qué se compraba con las especias? Casi todo, porque prácticamente no se podía comer sin especias. Claro. Lo otro que venía era la seda. Y de esta alianza entre estas tribus túrquicas y las poblaciones sirio-iraquíes persas, van a ser el monopolio de la comunicación, del transporte, junto con las alianzas con los venecianos y los genoveses, el transporte de la seda, las especias y las manufacturas. Este es el secreto que generalmente está ocultado. ¿Por qué? Porque para nosotros está contada desde la competencia comercial de este emporio comercial que es el sultanato otomano. ¿Me explico? Y que va a tener una estética específica, propia, característica, que va a generar una etapa dentro de todo lo que es la historia del arte en el orbe islámico. Hammurabi, tengo un informe que da cuenta de la caligrafía otomana. Si te parece, vamos a verlo y seguimos conversando, ¿sí? Adelante. La presentamos, la caligrafía otomana. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y fue además el texto que impulsó de forma decisiva a la escritura. Su contribución al desarrollo de la caligrafía como un arte sigue siendo motivo de estudio. La caligrafía es un oficio que se caracteriza por escribir con letra bella y artística, y así fue como los otomanos diseñaron cada uno de los volúmenes que contienen la palabra del profeta Mahoma. El instrumento que utilizaban para escribir era el cálamo, una caña que se iba tallando según las necesidades de la escritura. Desde finales del siglo VII, la lengua y la escritura árabes se usaron de un modo oficial, imponiéndose en la administración de todos los países musulmanes. La escritura evolucionó hacia dos formas esenciales: la nasjí, que se caracterizaba por sus formas redondas, y la cúfica, mucho más angulosa. Cada región del mundo musulmán poseía un estilo propio que reflejaba su identidad cultural y artística. La escritura cúfica, utilizada para escribir el Corán, era diferente en la India, Egipto, Irak o Andalucía. En la cultura islámica, la caligrafía otomana tiene un lugar muy destacado. En el imperio se empezó a considerar como arte durante el reinado de Mehmed el Conquistador, más concretamente con la aportación del gran maestro calígrafo Shaym Abdullah. Abdullah nació en 1436 y murió en 1520. Fue el fundador de su propia escuela caligráfica.
Vivió en Estambul, donde impartió clases en Topkapi al sultán Bayezid II. Fue un gran innovador en el arte de la escritura. Se lo conoce porque desarrolló el Tulud y el Naskhi, dos estilos caligráficos que sobrevivieron hasta la actualidad. Escribió 47 Coranes y otros innumerables textos. La Tugra es una creación caligráfica otomana por excelencia. Así se llamaba el sello oficial usado por los sultanes. Eran dibujados por funcionarios especializados que el mismo sultán se encargaba de seleccionar entre sus súbditos. También fue usado en las monedas y como insignia real en armas, banderas, barcos de guerra. Cuando un sultán era investido, se le presentaban ejemplos de tugras que se habían diseñado en su honor. El sultán elegía el que más le gustase, usándolo durante todo su mandato. Muchos de los documentos eran preparados por los tugrakesh, como se llamaba a los escritores oficiales. Estos se los cedían a un artista que decoraba el sello. La decoración podía variar según el estilo de cada artista. La caligrafía otomana entró en declive con el fin del imperio en 1924. La República Turca incorporó un nuevo tipo de escritura derivada del alfabeto latino. Recién en los últimos años, el gobierno turco volvió a instalar la caligrafía tradicional para las instituciones clericales, recuperando la antigua tradición otomana. Un arte, Hammurabi, el que veíamos de la caligrafía otomana, ligado muy estrechamente a aspectos religiosos. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque Corán quiere decir lectura. Y ese es el primer mandamiento del Corán. Le dice el arcángel Gabriel a Mahoma: lee en el nombre de tu Señor, etcétera, etcétera, que enseñó al hombre todo cuanto éste no sabía con el cálamo. Por tanto, el objeto de devoción, representación y culto siempre va a ser, ¿qué cosa? El libro, la escritura, porque esa escritura es el reflejo de la representación de la divinidad dada por la divinidad misma. Nunca va a ser un humano, siempre va a ser la escritura. Por tanto, el Corán o la escritura ocupa el lugar de la figura de Cristo y los santos en el cristianismo. ¿Se entendió? Clarísimo. Gracias, Hammurabi. Si Dios, en el caso del cristianismo, se ha hecho carne, el verbo eterno de Dios, en el caso del Islam, se ha hecho libro escrito. Clarísimo. Si hablamos de arquitectura, volviendo a la arquitectura, por supuesto que tuvo una evolución a lo largo de la historia de los otomanos. ¿Hay un estilo clásico del Imperio Otomano y cuáles serían sus características, Hammurabi? Es el que se da con Sinan y es el desarrollo de las cúpulas, de las cascadas de cúpulas, que Sinan, como último arquitecto de Santa Sofía, digamos, va a ensayar a lo largo de toda su vida. Prácticamente en los 50 años, los últimos 50 años, va a construir cerca de 131 mezquitas. Mejor dicho, 131 complejos. Estos complejos, digamos, de los que yo te hablaba, y que representan una continuidad cultural, no un quiebre como en el caso del Renacimiento, sino una continuidad estética que viene desde la época de los sumerios, como igual que en el caso de los baños, digamos, y las termas romanas que se van popularizando. Esto tenés que verlo, digamos, desde el punto de vista del Panteón, que va a ser construido por un oriental, por Apolodoro de Damasco, en Roma, que va a ser el principal arquitecto. El Panteón de Roma tiene una cúpula más grande que la de Santa Sofía. Esta tradición, digamos, va a eclosionar en el momento que se encuentre, que se establezca el vaso comunicante cultural con toda la media luna fértil. Por eso vas a ver que parece que todas las mezquitas son iguales, pero a la vez son diferentes. En realidad hay 3 momentos de la arquitectura de Sinan que seguramente van a aparecer en el informe. Pero esto es lo principal. Y el invento de ese almínar, que es como una aguja, ¿sí?, cilíndrico y puntiagudo, ese va a ser característico de los otomanos. No se va a dar en ninguna etnia, sociedad islamizada a lo largo del orbe, más que con los otomanos. Vamos a presentarlo, a presentar al gran arquitecto otomano, Sinan. No existen datos exactos del año de nacimiento de Mimar Sinan, el máximo arquitecto de la historia otomana. Se cree que fue entre 1489 y 1491 en Kayseri y que murió en Constantinopla en el año 1588. Sinan era hijo de una familia de cristianos armenios. Se convirtió al Islam y sirvió en el ejército otomano.
Las campañas conquistadoras del imperio le permitieron recorrer el mundo y así conocer de cerca la arquitectura europea y asiática. Como ingeniero militar, construyó puentes, fortalezas y torres. Y cuando su comandante, Televi Luftopayá, se convirtió en gran visir, fue designado arquitecto de la corte. Sinan comenzó esta labor a la edad de 50 años. Sin embargo, tuvo vida y tiempo como para dejar su impronta e iniciar un nuevo periodo para la arquitectura otomana y mundial. Creó más de 330 edificios en varias ciudades. Su primera obra importante fue la mezquita de Yezade, creada en honor al hijo del sultán. Tardó 5 años en construirse y se convirtió en una de las máximas expresiones de la arquitectura otomana. Su segunda obra importante fue la mezquita de Sulimania y el complejo circundante, construido para Suleimán el Magnífico. Entre los años 1568 y 1574, construyó la mezquita de Selimiye en la ciudad de Edirne. El mismo Sinan la consideró su obra maestra. Es uno de los edificios más importantes dentro del Islam y hoy es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La arquitectura otomana, bajo la influencia de Sinan, vio una unificación y armonización de sus estructuras. Sinan se basó en obras como la mezquita Hagia Sofía, pero abrió el interior de la estructura y la liberó de las columnatas y otros elementos. Las llenó de ventanas y consiguió levantar mezquitas abiertas a la vista y que crean atmósferas con los claroscuros. Construyó 94 mezquitas grandes y 54 pequeñas, 57 escuelas, 48 baños turcos denominados Hamam, 35 palacios, 22 mausoleos, también hizo puentes, hospitales, acueductos. Su estrella creativa se extendió a lo largo de toda su vida. Se calcula que murió entre los 97 y los 100 años de edad, habiendo dejado el mayor legado arquitectónico de la fecunda historia otomana. Además de la arquitectura, Hammurabi se ha destacado históricamente al Imperio Otomano por la calidad de la producción de sus alfombras, de sus tapices. Brevemente, ¿qué podrías contarnos sobre ellos, Hammurabi? Sé que esto es un mundo, pero bueno, tenemos que contarlo en pocas palabras. Precisamente las alfombras son un mundo. Y estas alfombras, particularmente las otomanas, que reúnen tantas tradiciones juntas, tenés las alfombras, depende de los nudos, los quilín, los grandes tapices que van a... y las grandes fábricas, digamos, de alfombras gigantescas que van a poblar todos los palacios europeos. Este es el momento, como te digo, de mayor esplendor del imperio, porque es exportador no solamente de productos y manufacturas, sino que exporta cultura, exporta arquitectura, exporta soluciones de diseños que celebran y develan con 3 lenguajes: caligráfico, floral y geométrico. En el momento en el que deja de ser exportador de materias, ese es el momento en el que se convierte en importador e empieza a importar también estéticas. De ahí el barroco otomano. Claro, y ahí, bueno, la comunicación entre culturas, ¿no? Entre civilizaciones, por supuesto, permanente. Hammurabi, muchas gracias por estos minutos. Te agradecemos, fue un placer escucharte y esperamos volver a conversar pronto. Un abrazo grande. Nos vemos, gracias Juan. Muchas gracias. Vamos a seguir en el próximo bloque. Te vamos a contar qué es el arte miniatura. Si no lo sabés, yo no lo sé, lo vamos a aprender en el próximo bloque. Espera, no se venimos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué y llegó el momento de describir esto que se llama arte miniatura, y para hacerlo estamos en contacto con Diana Avellaneda. Diana es licenciada en Historia de las Artes, autora, investigadora, curadora independiente, docente universitaria y directora del Museo del Perfume, y nos encanta conversar con ella. ¿Cómo estás, Diana? ¿Todo bien? Hola Juan, todo muy bien. Bueno, contame primero, ¿qué es una miniatura? Y después, ¿a qué se llama arte miniatura? Bueno, mira, una miniatura es una ilustración de manuscritos que va acompañada de caligrafía, en el caso otomano, que es lo que estamos viendo específicamente, también por un papel que se llama ebru, que es marmolado, y por dibujos de unas características muy especiales.
pequeños, sin perspectiva, de colores planos y vistosos, pero se llama miniatura. O sea, generalmente hablamos de miniatura cuando es algo pequeño. Como el dibujo estaba hecho sobre papel y el papel era muy caro, proveniente de China, el tamaño de estas pinturas ilustrativas generalmente es pequeño. Y aparte estaban hechos con un tipo de pigmento que provenía del plomo, del óxido del plomo, que se llama minio. Entonces, el nombre viene de ahí. Como era caro y estaba hecho con minio, es miniatura. Y por extensión le decimos miniatura a todo lo que es pequeñito. Pero en este caso fundamental de las ilustraciones y manuscritos otomanos, del periodo, digamos, de mayor esplendor fue en el siglo XVI, la época de Solimán. Y en verdad vienen de un periodo anterior, de una influencia persa, que trae a su vez influencia mongola, islamizada y también de China. De China, por ejemplo, los paisajes, de Mongolia el tipo de dibujo, y bueno, Persia pone todo lo demás. Hay un momento en que Mehmed II va a conquistar Constantinopla, y entonces ve una serie de figuras que eran ajenas al mundo islámico, y entonces instala en el taller del Palacio de Topkapi en Estambul una academia, y después va a haber otra academia con profesores directamente importados de Persia, ¿no? Cuando Salim I lo que hace es traer una colección para el Palacio de Topkapi y también a los profesores para que enseñen. ¿Me querías preguntar algo? Sí, te quería preguntar qué relación hay entre esta práctica, entre esta disciplina artística y la difusión de acontecimientos históricos, digamos. ¿Para qué se utilizó el arte miniatura si es que se le dio alguna función? Sí, se le tuvo muchas funciones, pero digamos, fundamentalmente era para ilustrar y documentar la historia en ese momento de tanta expansión del Imperio Otomano. En el caso de, por ejemplo, también vas a ver miniaturas en la India, también mongolas o en Persia. Bueno, en cada lugar va a tener una característica diferente, pero tienen como un sustrato común. En este caso se usaban para la corte, para que pudieran a través de dibujos entender el lenguaje que a veces era en persa, de acontecimientos de batallas, de conquista de ciudades, eventos como bodas, también circuncisiones, retratos de personajes importantes. Ahí vimos durante toda la tarde a Soleimán con esos enormes turbantes, o a Osman, que lo tenés detrás tuyo. También había retratos, pero nada era demasiado parecido a la realidad, porque, como decía el doctor Hammurabi Nofuri, el Islam no puede representar figura humana, sobre todo cuando es un texto religioso. En este caso tenían que popularizar lo que hacían, contar historias, entonces el dibujo tendía a ser un poquito más figurativo, pero no era para nada realista. Por eso, digamos, la técnica va a ser sin perspectiva, sin volumen, con rostros poco expresivos, pero sí con un lujo detrás de ropajes y de carpetas, de alfombras, como decía también, estaban hablando hace un ratito ustedes. Brevemente, ¿la técnica cuál era para esto, Diana? Bueno, mira, la técnica era importante porque no usaba perspectiva, no es la perspectiva del Renacimiento, que lo que está más lejos lo ves chiquitito. Aquí lo que está más lejos lo ves en distintos planos, para aprovechar el papel, que era caro, como decíamos. Y a veces poner muchas escenas de distintos personajes o del mismo personaje en la misma pieza. No se firmaba porque había que ser respetuoso con Dios, y si lo hacían demasiado parecido a la realidad, entonces uno dibujaba, el otro lo pintaba, y así compartían el reto a Dios. Pero también los colores son muy saturados, predomina el verde, el rojo, el azul y mucho dorado también, además de la caligrafía, que de por sí es un arte. Se nos acaba el programa, Diana, pero te hago una última pregunta. ¿Se sigue produciendo hoy arte miniatura? Sí, mira, yo sigo bastante por las redes a un artista joven que se llama Murat Falta, y que lo que coloca es toda la tradición de estas miniaturas planas, pero le agrega elementos de Hollywood, como por ejemplo
cómics o lo intercepta, digamos, con a veces motivos de películas, como por ejemplo la de Hitchcock, de los pájaros, pues entonces aparecen revoloteando ahí entre medio de personajes de la historia, de sultanes, pero está totalmente activo. Y dejó de ser algo que tenía una función, que era ilustrativo, ¿no? Claro. Hoy día se considera un arte típicamente turco. Diana, muchísimas gracias por estos minutos que compartimos. Te mandamos un beso muy grande. Gracias, para ustedes también. Hasta luego. Llegó el final. Para nosotros te contamos la historia del Imperio Otomano. Espero haberte dejado con ganas de ir a investigar un poco más y conocer más detalles justamente de esta historia increíble. Ya estamos por dejarte. Te invitamos a encontrarte con nosotros en nuestro próximo programa con más preguntas y con la búsqueda de nuevas respuestas, porque ¿sabes qué? Todo tiene un porqué. Ahora te dejamos con Juani, Belkov Andino y Cata Delia en la televisión pública. A continuación, Altavoz. Muchas gracias. Chau. Hasta luego.